Bueno, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته, queridos hermanos que están en la clase de tafsir de exégesis coránica que damos los martes y los sábados con el Instituto Salam, Darul Qur'an. Y hoy vamos a ver la sura número 99. Ya llegamos a la sura 99, que es Suratul Zalzala, el terremoto. Y vamos a comenzar, ahora en pantalla, ahí está, muy bien. Vamos a ver la sura en árabe, vamos a ver el contenido, vamos a ver el mérito y la importancia de la lectura de esta sura. Es una sura que fue revelada en Medina. Hay distintas interpretaciones sobre si fue revelada en Meca o Medina, por el contenido que tiene la sura, y por ser de estas suras cortas, hay algunos que creen que es mequinense, porque habla de la resurrección, habla del día del juicio. Pero bueno, la gran mayoría de los exégetas creen que esta sura fue revelada en Medina. La sura consta con 8 aleyas, como podemos ver en pantalla, y vamos a decir que las particularidades de esta sura son, en primer lugar, que nos habla del juicio final. Nos habla del juicio final, nos habla también del testimonio que va a dar la tierra con respecto a las acciones de los humanos, y también nos habla o nos muestra la división entre las personas del bien, o las que obran el bien, y las personas que obran el mal. Eso a nivel general. El profeta, alayhi salatu wassalam, dijo: recítenlo, porque recitarla es como recitar Suratul Baqara. La Suratul Baqara, que sabemos es la sura más larga del Sagrado Corán, es la sura número 2. Dice que cuando se recita esta sura, Surat Zalzala, dice que la recompensa que recibe quien la recita es como la de aquel que recita una cuarta parte del Sagrado Corán. Subhanallah. Y el imam al-Sadiq alayhi salam dijo: no se cansen jamás de recitar la sura Az-Zalzala, puesto que a quien lo lea en sus oraciones aconsejables jamás lo azotará un terremoto, ni una centella, ni ninguna de las calamidades del mundo. Sabemos que los terremotos son, digamos, nos dan temor, por eso también tenemos la oración del temor de Salat al-Ayat, cuando se producen terremotos, cuando se producen, por ejemplo, grandes tormentas que realmente den miedo, ¿no? O todo tipo, digamos, de cuestiones naturales que puedan llegar a asustar al hombre. Pero con respecto a la centella, tenemos hadices que los rayos, las centellas, solamente pueden, dice, matar a una persona incrédula. Que la muerte del incrédulo se puede dar por el rayo, por ejemplo, por el suicidio también. Hay hadices, hay narración. Muy bien, ¿qué dice la sura? Dice: A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Idha zulzilatil ardu zilzalaha. Cuando sea sacudida la tierra por su terremoto, o por un fuerte temblor. ¿Sí? El zalzala es eso, es el terremoto. وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا. Y la tierra expulse, muy bien, su carga, como dice ahí en pantalla. وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا. Y el hombre, el ser humano, pregunte: ¿qué es lo que pasa? ¿Qué hay en ella? ¿Qué pasa? يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا. Entonces, en ese día, contará sus noticias la tierra. Muy bien.
بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا, según lo que tu Señor le inspire. Es decir, la misma tierra va a hablar. يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا لِيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ. En ese día en que los hombres o el ser humano comparecerá en tropel para ver sus obras. Como dice ahí, o en grupo, muy bien, para ver sus obras. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Entonces, quien haya hecho un átomo de bien, a ver cómo lo traduce, muy bien, ahí está, un átomo de bien, lo verá. وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Y quien haya hecho un átomo de mal, también lo verá. صدق الله العلي العظيم. Dios es altísimo y veraz. Muy bien. Entonces, habla del día en que el ser humano observará sus obras. La sura entonces comienza detallando algunos de estos eventos horrorosos del final del mundo, digamos. Final, hay una aclaración que hay que hacer, ¿vieron? Cuando se habla del final de los tiempos, y muchos hadices hablan, por ejemplo, del final de los tiempos y lo relacionan con el Imam al-Mahdi, para Sharif. A veces se confunde el final de los tiempos con el final del mundo. Son dos etapas distintas, dos cosas distintas. El final de los tiempos, o Haru Zaman, o Waqt, como dicen, es la época previa a la venida del Imam al-Mahdi, para Sharif. A veces tenemos hadices de cosas que van a suceder en ese momento, o previos a ese momento, como por ejemplo los signos de la venida del Imam Mahdi que son fijos, digamos, que sí o sí sucederán, que son Hat'i, Hatmi, dicen que sí o sí sucederán, y algunos otros, muchos, que a veces se mezclan y se confunden con los sucesos del fin del mundo, que son muchos de los que dicen en estas suras cortas, sobre todo, y en otras partes del Sagrado Corán, cuando hablan del terremoto, cuando hablan del Qari'a, cuando todas las suras que hemos visto y todas estas cosas que el mismo Corán relata, terroríficas, del fin del mundo, digamos, como todo se da vuelta, todo eso sucede mucho tiempo después. Sucede después de la venida del Imam Mahdi, del establecimiento del gobierno de Dios en la tierra, de la época del Raya, donde muchas personas creyentes pueden volver a la vida. Incluso al principio del Raya, muchos opresores van a ser devueltos a la vida para ser castigados en el Dunya. Entonces, eso es una época muy larga que hay hadices que algunos dicen 40 años, otros dicen 300 años, otros dicen que la misma cantidad de años que el ser humano vivió con injusticia, va a vivir con justicia y con el gobierno de Dios en la tierra y con el gobierno de los imames presentes, gobernando uno detrás de otro. Y después viene el Yaum al-Qiyama, y después viene el día del juicio y todo lo que va a suceder, que es el final del tiempo, digamos, el final, perdón, del mundo. Entonces, no confundir estas dos etapas. De hecho, hay gente que cree que viene el Imam Mahdi, está muy poco tiempo entre nosotros y ya está, se termina el mundo. No es así, o por lo menos las narraciones que tenemos de Ahlul Bayt no dicen eso. Muy bien. Entonces aquí empieza a relatar estos sucesos del final del mundo, cuando ya todo termina, cuando, como dice el Sagrado Corán, todo perece excepto la paz de Allah. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها. Cuando la tierra, dice, ejecute su gran temblor, su fuerte temblor, y de ella expulse sus cargas. La expresión zilzala, dice, es posible que se refiera a que en aquel día todo el planeta Tierra temblará. O sea, no es como un temblor al que estamos acostumbrados, que es en una región del planeta. O, por ejemplo, como sucede que hay un terremoto en un lugar y eso trae réplicas en otros lugares, pero no es en todo el planeta. Si fuera en todo el planeta, se destruiría todo, y acá justamente está hablando de eso.
de la destrucción total. Aunque también dicen puede significar el temblor del día del juicio, el temblor que va a causar el terror del Yom Kiyama del día del juicio. Respecto al significado azqal, azqalaha, que dice azqal, dice hay varias versiones. Dice, entre ellas se ha dicho que la carga es el peso, la carga azqal, o sea, el plural, es un plural y significa lo que es el peso, ¿vieron? Las cargas en ese sentido. Entonces dice que hay una interpretación que este azqal, estas cargas, este peso, dice va a ser, o van a ser los mismos seres humanos que van a salir de las tumbas, lanzados hacia el exterior. Porque bueno, tenemos también en la Suratul Inshiqaq que dice que la tierra va a arrojar cuanto hay en ella y va a quedar vacía. Otra versión dice que serán los tesoros que hay en su seno los que van a ser lanzados y que esto lo que hará es que se lamenten los seguidores o los buscadores del dunya, digamos, los que están, digamos, ¿cómo se dice? Los que están atrás del dunya. Bueno, otra posibilidad es que la carga, que sean las cargas sobre las que hace mención el Sagrado Corán, como la lava que expulsará la tierra, y entonces, digamos, va a hacer que hayan erupciones de los volcanes, de los terremotos. Muy bien. Entonces dice, el día en que el mundo se termine, luego de un gran terremoto, todo lo que existe en el seno de la tierra será expulsado. También es como, en otras expresiones, como que el mundo va a darse vuelta, digamos, ¿no? De adentro para afuera. Se va a quedar todo absolutamente destruido y todo lo que, digamos, está en el centro de la tierra también va como a florecer, a salir por esta destrucción total. Entonces dice, bueno, la primera interpretación parece ser la más adecuada, pero bueno, podemos tomar todas las referencias como correctas. وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا. Y el hombre va a decir, ¿qué pasa? ¿Qué hay con ella? ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que ocurre? Dice que, aunque algunos afirman que el término insan se refiere a los incrédulos que dudaban de la resurrección, por el aspecto de la ley ya demuestra que se refiere a todos los seres humanos. Porque, dice, están tomando este suceso como una sorpresa. Están preguntando qué es lo que pasa. Entonces, dice que el asombro es a raíz de los diferentes estados de la tierra. Y que eso digamos, no abarca solo a los incrédulos. Insan también, ¿saben? La palabra insan, que se traduce como ser humano, significa el olvidadizo, ¿no? Dios llama así al ser humano. Se olvida porque se olvida de Dios. Muy bien, y se olvida también de sus orígenes. Tiene la fitra dormida y tiene que despertar esa fitra, tiene que recordar. Muy bien, por ventura, el interrogante del hombre está referido a la primera, dice, nafja, o dice Nufiha Fisur, claro, que digamos, el primer soplido de la trompeta, o el primer tañido de la trompeta. Entonces, o la segunda, dice, ¿cuándo se va a dar esto? La segunda, que es el segundo tañido de la trompeta en el día del Yom del juicio final. Entonces, ¿el terremoto cuándo va a suceder? ¿Cuando suene la primera trompeta o cuando suene la segunda trompeta? En apariencia, la ley habla de la primera trompeta, es decir, el fin del mundo, aunque luego alega que podría ser la segunda, es decir, la resurrección de los muertos. Entonces, saben que el Yom al-Qiyama, el Corán nombra mucho esto, Nufiha Fisur, cuando se sople
la trompeta. Entonces en la primera trompeta muere todo, absolutamente, y en la segunda trompeta es el momento de la resurrección de los muertos. Bueno, pero dice que aquí, sabiendo que reiteradas veces el Corán menciona ambos tañidos, sacudiéndose uno al otro, la primera versión parece más adecuada. De acuerdo a la misma Azqal, las cargas serían las minas, los tesoros y la lava que se desprende de la tierra. Yauma idin tuhaddithu akhbaraha. En ese día contará sus noticias. Ese día entonces la tierra revelará todas las bondades y las maldades que se realizaron sobre su faz. Ella será uno de los principales testigos de las acciones del hombre. Sabemos que los lugares también, el planeta Tierra, que es el lugar donde se puso al hombre, los distintos lugares del planeta Tierra donde los hombres realizaron sus acciones, todos, en el mismo Yawm al-Qiyamah también, van a ser traídos y van a revelar aquello que el hombre va a negar. Por ejemplo, los lugares en donde no había que estar y estábamos, van a decir, no, usted estuvo aquí. ¿Y eso por qué? Lo habíamos explicado creo que una vez. ¿Por qué los ángeles, por ejemplo, que toman nota de nuestros actos? ¿Y acaso Dios no sabe? ¿Acaso Dios no está viendo nuestros actos? Que es necesario tener ángeles que anoten, o que nuestros miembros del cuerpo sean testigos y den testimonio, o que las paredes y los lugares del mundo sean testigos y den testimonio de lo que hacemos. ¿Acaso Dios necesita de todo eso si Él lo ve todo y es omnipresente, omnisapiente? La realidad es que Dios no necesita de eso como no necesita de nada. Es el ser humano el que va a negar todo lo que hizo hasta el último instante. Hasta cuando ya está prácticamente condenado al fuego, el ser humano va a negar, 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 negar. Yo no hice, yo no fui. Y entonces se les van a presentar el libro, los ángeles, los lugares donde estuvo, y hasta los miembros del cuerpo que hizo para hacer las cosas que son ilícitas, como también los lugares, las partes del cuerpo, las personas a las que se le hizo el bien, también van a dar testimonio. Ojo con eso. Por ejemplo, algo que es muy meritorio es que a cada lugar que vayamos, por ejemplo, vamos a la casa de algún amigo, vamos a alguna ciudad, estamos de paso por alguna ciudad porque estamos de viaje, hagan 2 rakā. Si no es el momento de rezar, si es el momento de rezar, recen ahí. Si no es el momento, hagan 2 rakā. ¿Por qué? Porque en el Yawm al-Qiyamah, cada lugar donde vamos a hacer nuestro rezo, nuestra oración, va a dar testimonio también. Que fulano rezó acá, fulano rezó allá. Nuestros miembros del cuerpo, por ejemplo. Las partes del vudú, la parte donde uno hace la ablución. Es el día del juicio, tienen luz, dan un testimonio de que era de las personas que se hacían la ablución. La frente que se prosterna y se tiene como un faro que ilumina en el día del juicio. Y en el Sirat, pasar el Sirat, por ejemplo, una de las condiciones para pasar el Sirat es el rezo. Entonces, ese lugar donde todos vamos a tener que transitar y pasar para poder entrar al paraíso, y que es tan difícil en ese momento, nosotros vamos construyendo nuestro camino para caminar desde el Sirat o a través del Sirat hacia el paraíso en este mundo. Por eso tenemos que tomar en cuenta eso, que siempre hay testigos. La tierra es testigo, las paredes son testigos, nuestro cuerpo es testigo, los ángeles son testigos. Nunca estamos solos. Muy bien. Se le preguntó al profeta, alayhi salatu wassalamu ala alih, entonces, ¿qué significa esto? Dice sobre cuáles son las noticias de las cuales va a hablar la tierra. El mensajero de Dios, alayhi salatu wassalamu ala alih, dijo: ella anuncia los hechos de cada hombre y cada mujer. Dirá, por ejemplo, tal día aquella persona realizó tal acto.
y así serán las noticias de la tierra. Hay otro hadís del profeta que dijo: observen la ablución, el mejor de vuestros actos es la oración, y sed cautelosos respecto a la tierra, y por cierto, que es vuestra madre, y por cierto, que ningún hombre o mujer realice un acto sin que sea revelado por ella, por la tierra. Entonces, con respecto a este hadiz, como podemos ver, la cuestión de la tierra también, que fíjense curiosamente la llama vuestra madre el profeta, la madre tierra. Con respecto a la tierra, tenemos también muchos hadices del cuidado también del planeta Tierra, no solamente de los actos que nosotros vamos a hacer, si son pecaminosos, si son piadosos, sino del cuidado que se le da al planeta en donde vivimos, el planeta que Dios nos dio como una amana, como un depósito en confianza. Hay un hadiz muy famoso que a mí siempre me gusta decir porque muestra el gran lugar que tiene el cuidado del medio ambiente en el Islam, que el profeta dijo: si el Yaumul Qiyamah, el día del juicio, en este momento, el Zalzal, o sea, en el peor momento, te encuentra con una semilla adentro del puño, dicen que es un momento, el día del juicio, cuando suenan las trompetas de la desesperación de la gente, muy grande, que dice que si una madre para no ahogarse tiene que pisar la cabeza del hijo, la va a pisar, no le importa, por lo terrorífico que es ese momento. Sin embargo, el profeta alayhi salatu wasalam dijo: quien tenga en su puño, en su mano, una semilla, que la plante, aunque sepa que todo el mundo se va a destruir, que la plante, por lo importante que es el cuidado del medio ambiente. Aconseja Abu Sa'id al-Khudri, dice: elevad vuestras voces cuando en el campo llamen a la oración, puesto que he oído decir al profeta: no existe genio, ni humano, ni pequeña piedra que lo oiga, sin que dé testimonio el día del juicio. ¿Mm? Realmente, entonces, la tierra es que va a hablar con el permiso de Dios, o es que este hablar al que se refiere la ley será la manifestación de los resultados de los actos de los hombres en la tierra. Como sabemos, cada acto que el hombre realiza, le guste o no, deja efectos a su alrededor. Y aunque no lo podamos percibir, aquel día todos esos efectos se van a manifestar y la tierra no hablará más que de estos efectos. Sabemos también que cuando nosotros hacemos pecados, vieron a veces que se habla de la energía, la buena onda, la mala onda. Eso lo determinan también nuestros actos. Nuestros actos, y sobre todo los actos que son prohibidos, los actos que son haram, dejan una mala energía, una mala onda, si quieren llamarle, en el ambiente, en el lugar. ¿Por qué? Porque está el rechazo de los ángeles. Por ejemplo, dicen el mentiroso larga un olor putrefacto y los ángeles no soportan ese olor, se apartan de él y dice, maldicen a la persona. Todo eso sucede en el lugar en donde estamos y nosotros no lo podemos percibir, tal y como dice acá el libro de Tafsir. Pero deja, ¿sí? Una, si se quiere llamar de esta forma, mala onda, podemos decir. Lo mismo sucede, o mala energía. Lo mismo, por eso vieron el tema de los ángeles no descienden en la casa que hay perros. Bueno, por supuesto que en la casa se puede tener perros así de, digamos, de protección, digamos, de guardianes y eso, pero no deben estar en la casa adentro. Puede estar afuera en el jardín, no sé, en el patio, en parte, digamos, donde pueden entrar los ladrones. En un departamento obviamente no se podría tener, y es por el nayes. El perro es nayes, es como el cerdo. El cerdo y el perro, los dos animales son nayes, no tiene algo malo el perro en sí. No es que por eso vamos a andar pegándole patadas a los perros, no. Pero como es nayes, ¿sí? Donde hay nayasat, donde hay impurezas, los ángeles mismos no se acercan, ¿sí?
Entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado. En la casa, por ejemplo, de las cuestiones nayes, de las cuestiones impuras, no solamente el perro que puede largar pelos, que si está húmedo y salpica, bueno, hace todo nayes, o si hace, bueno, si hace popó, peor todavía, o orina. Entonces, no es el lugar dentro de la casa para el perro. El perro debe estar afuera de la casa, o en el campo, o en estos lugares. Y lamentablemente en Occidente pasa eso que, no en Occidente, porque en Asia, en los países asiáticos también sucede mucho, no en los países islámicos, generalmente. Pero bueno, que los perros a veces hacen, digamos, viven criados como si fueran los hijos de las personas, y duermen con las personas, comen con las personas. Y bueno, eso por el nayes, ¿sí? Tenemos tantos hadices que hablan de eso. Pero lo mismo sucede con el nayes de la orina, por ejemplo, cuando la gente no se cuida de higienizar el baño, de higienizar su propio cuerpo con agua, que esté todo tajer, que esté todo puro, de traer el nayasat de afuera de la casa para adentro, ¿sí? Por eso es aconsejable sacárselos el calzado. Digamos, cuidar del nayes. ¿Por qué? Porque los nayes tienen un efecto negativo también, y una energía negativa. O lo podemos decir de otra manera, le quita la baraka. La baraka es eso, ¿sí? Es la presencia de los ángeles que hagan su pita por uno. Entonces, cuando hay algunos pecados, suceden cosas en el mundo sutil que nosotros no podemos percibir, pero que realmente terminan siendo nocivas. Y esto, el día del Yom Al-Qiyamah, va a quedar todo revelado. La misma tierra se va a quejar, porque es una forma también de oprimir al lugar en donde se nos fue dado como una amana. Lo mismo que el cuerpo nos lo dieron para adorar a Allah subhanahu wa ta'ala, no para hacer los pecados. Cada vez que nosotros hacemos un pecado con el cuerpo, en realidad nosotros estamos oprimiendo ese cuerpo, que fue dado como una amana. Por eso también va a dar testimonio. ¿Sí? Una persona está robando y la mano al día del juicio, aunque uno lo niegue, va a decir, no, vos me oprimiste, vos me hiciste robar, vos me hiciste agarrar cosas que no tenía que agarrar. Muy bien. Aquí dice que si consideramos que en la actualidad, a través del avance de la tecnología, han sido inventados medios que permiten grabar la voz humana, filmar sus acciones en diferentes sitios, y que, dice, esto se puede realizar a cada instante, no es extraño que el día del juicio se plantee la presentación de un documento seguro e innegable. Entonces dice, si en la antigüedad esto era asombroso, dice, ahora para nosotros es algo común. Dice que nos presenten, por ejemplo, una grabación, o que pongan, no sé, un micrófono, dice, en la ropa, y que con eso puedan tomar todos los sonidos del cuerpo. El imam Ali alayhi salam dijo, realicen vuestra oración en diferentes lugares de la mezquita. También, vieron, yo les dije antes, en lugares distintos, eso es muy recomendado. Acá también el imam Ali alayhi salam dice, realicen las oraciones en diferentes partes de la mezquita, puesto que cada porción de tierra atestiguará el día del juicio a favor de quien haya orado sobre ella. Entonces, le van a dar un testimonio favorable. Entonces, queridos hermanos, también se recomienda, si una persona siempre va a la mezquita y se sienta en el mismo lugar, o al centro islámico, o a la Hoseinía, no, que rece en varios lugares distintos, y que haga 2 rakas también de salutación a la mezquita, cada vez que va a una mezquita nueva, o cada vez que va al Salat al-Jum'ah. Muy bien, había algo acá que, bueno. Dicen que cuando el imam Ali alayhi salam distribuía el Baitul Mal, el tesoro público, dice, hacía 2 ciclos de oración en el lugar. Y entonces decía, refiriéndose al Baitul Mal, al tesoro público, dice, atestigua que te colmé con la verdad y te distribuí con la verdad. بأن ربك أوحى لها, según lo que tu Señor le inspire, dice, بأن ربك أوحى لها,
la otra, la próxima aleya, dice, esta es una orden de Allah subhanahu wa ta'ala. Y la tierra no será negligente en su aplicación. El término awha la inspiró, es prueba de que tal misterio, el de hablar de la tierra, dice, es contraria a su propia naturaleza y que no es posible sino con el poder de Allah. بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا لِيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ. En ese día los hombres comparecerán en tropel para ver sus obras, o en grupo, como dice allí. Muy bien, el término ashtat es el plural de shab. Significa dividido o esparcido, y esto indica que los adeptos de cada religión entrarán por separado en el área de congregación, o que un grupo estará allí, y como dicen las narraciones, van a tener rostros bonitos, luminosos, alegres, y otros se estarán afligidos y con el rostro ennegrecido, como dice el Corán, Suratul Isra. Dice, en el día que convoquemos a todos los hombres con sus imames, con sus líderes. Esto también, nosotros sabemos que hay a'immat al-huda, los imames de la buena guía, y a'immat al-kufr, los imames que llevan a la incredulidad. Nosotros en la vida tenemos que tener claro a quién tomamos de imam. Si tomamos a los imames de Ahlul Bayt, si tomamos como imames al profeta, o incluso un cristiano, si toma como su imam, su líder, su guía, a Jesús, alayhi salam, a un judío, a Moisés, alayhi salam, debe obrar como ellos. Ahora, si toma a los opresores, y a los estos nuevos falsos ídolos que hay ahora, digamos, que llevan a la gente a la perdición, si llevan, digamos, o siguen a estas ideologías falsas, todas, cualquiera sea ella, realmente van a estar detrás de sus imames. Entonces, nosotros tenemos que, el día del juicio, inshallah, estar parados detrás del imam Ali, detrás del profeta, detrás de Jesús, detrás de Moisés, pero no detrás de los opresores, porque vamos a tener el mismo destino que ellos. Entonces, también tenemos que conocer eso, que hay imames del kufr, que hay imames que llevan al hombre al kufr, a la incredulidad, y que están a la vuelta de la esquina. Son más fáciles de encontrar que cualquier cosa, ya sean los ídolos, digamos, musicales, los artistas famosos. Hay gente, vieron, que a veces hasta se ha suicidado por artistas de la televisión, qué sé yo, de Hollywood, o por movimientos políticos falsos, por ideologías falsas. Todo eso realmente el musulmán debe apartarse. Muy bien. Entonces, bueno, otra posibilidad es que los creyentes y los incrédulos sean convocados por separado. También. Bueno, es lo mismo más o menos, con sus imames o no, por separados, eso es seguro. El vocablo yasduru, derivado de sa, dice, es un término que se usaba para describir el momento en que los camellos en tropeles abandonaban amontonados y jadeantes el abrevadero. En este caso, el vocablo insinúa la salida de los diferentes pueblos del seno de sus sepulcros y su presencia en el área de congregación para oír el cómputo. Es posible que se refiera también al abandono de la congregación y la marcha hacia la morada eterna, ya sea el infierno o el paraíso, lo que nos toque, ya que sea el paraíso. Y cabe citar que la primera interpretación posee mayor concordancia con los versículos que le preceden. La frase perdón, voy a leer en árabe. Ajá. Liurau a'malahum significa que los hombres observarán el resultado de sus actos, o el registro de los mismos,
Es decir, que el hombre mismo va a ver sus actos y lo que se muestre de sus actos. O sea, podemos decir, va a ver la película que se grabó sobre su vida, lo bueno y lo malo que hizo. Entonces, él lo va a poder observar y va a poder conocer ahí mismo la calidad de sus acciones. Dice, otra posibilidad será la observación de la materialización de sus propias acciones. Es decir, que puede verlo, digamos, como si fuera una película, como quien dice, o si ve delante suyo todo lo que hizo de una forma más real, no sé cómo explicarlo, si fuera más, como si viéramos actores que están ahí delante nuestro, haciendo lo que nosotros hacíamos, ¿no? Una cosa así. Muy bien. Entonces parece que el día del juicio va a ser de esa forma. Dice, la materialización de sus acciones. Se va a poder ver con mucha realidad, con mucha realidad, con mucha profundidad, todo lo que hemos hecho en este mundo. Nos lo van a mostrar, dice, con una forma tan real que el mismo ser humano va a ser incapaz de negarlo. Lo va a estar viendo como si estuviera sucediendo en ese mismo momento allí. Hay una interpretación de esto. Sheikh, disculpe, se le silenció el Estamos micrófono. en un momento, sucede en el otro mundo, en el mundo espiritual o digamos, en el mundo sutil, en el mismo instante en el que nosotros lo estamos haciendo. Y bueno, esas mismas obras, pues, de nuestras obras o materialización de nuestras obras en este mundo, en el otro mundo, es más o menos. Muy bien. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Quien haya hecho un mizqala darra, una partícula, un átomo de bien lo verá, y quien haya hecho una partícula o un átomo de mal lo verá. Entonces, aquí se presentan diversas interpretaciones. ¿Acaso el hombre observará la retribución de sus acciones, el registro de lo que de lo que ha hecho, o la acción misma? Dice, lo aparente de las aleyas es un nuevo énfasis a la cuestión de la materialización de los hechos. Tanto los actos buenos como los malos se materializarán frente a sus ejecutores, aunque fueran tan pequeños como la cabeza de un alfiler. En el diccionario encontramos dos significados para mizqal, significa el peso y también la medida de una balanza. En cuanto a la palabra darra, sabemos que es el átomo, ¿sí? Entonces es algo muy pequeño, es algo diminuto, como si fuese, por ejemplo, una partícula de polvo, que la podemos ver cuando está el sol. ¿Vieron que se ven las partículas de polvo? De esa forma, algo diminuto, tan diminuto, pero que a Dios no se le va a escapar. Dice, el átomo es tan pequeño que no es posible ver ni siquiera con el más sofisticado microscopio. Lo que sí se visualiza es su efecto. En cuanto a su tamaño y su peso, se consiguen a través de cálculos científicos, y es tan increíblemente pequeño que millones de ellos caben en la cabeza de un alfiler. Cualquiera sea el significado de Darra, lo cierto es que en este caso indica que la cosa más pequeña que pueda existir en la faz de la Tierra, en ese momento Dios la va a traer, no se le va a escapar nada a Dios, ni lo más pequeño, ni lo más diminuto. ¿En dónde? En el hisab, en la cuenta, en el cómputo. Y que todo eso será traído y será puesto en la balanza de los actos. Es decir, por más insignificante y chiquitito que pueda parecer, va a estar allí. Y ojo con eso también de hacer nosotros juicios de qué es chiquitito y qué es grande en cuanto a las obras, ¿no? Con los pecados
los pecados chiquititos, a comparación de los grandes, uno dice, bueno, los grandes pecados no los hago, pero a veces, bueno, pero a veces, lo que sucede es que todos esos pecados chiquititos terminan, ¿cómo se llama? Juntándose, acumulándose y siendo como uno o varios pecados grandes. Cuidado con eso. Y lo mismo cuando hacemos una obra de bien, que a veces es una obra muy pequeñita, parece muy... La intención que tiene nos puede salvar del fuego. Como ese hombre que le dio de beber a un perro el agua, o otros cuentan que es una mujer, en el hadith famoso que Dios lo envía al paraíso. Muy bien. A ver, ¿qué tiempo? Ajá, ya estamos casi una hora de la clase. Bueno, vamos a dejar lo último para la próxima clase, inshallah, que si Dios quiere es el martes. Y también la próxima clase comenzaremos, si Dios quiere, a estudiar la sura número 98, Al-Bayyina, lo evidenciado, lo que es mubin, Al-Bayyina, lo explícito. Walhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Gracias por estar del otro lado y gracias por participar de la clase, los que estuvieron presentes y los que la van a ver, inshallah, grabada.